Jorge Luis Hernández, alias Boliche, trabajaba en Barranquilla para un narcotraficante que había sido condenado en Estados Unidos, había pagado una pena, pero volvió al negocio del narcotráfico. Hernández le robó 100 kilos de cocaína que él mandó a Estados Unidos y desde acá lo llamaron para decirle que esos 100 kilos era harina. Entonces este señor cura fue a donde Boliche y le dijo que qué había pasado, que qué carajos iba a hacer él con 100 kilos de harina. Y Boliche le respondió que montara una panadería. Cura, enfurecido, mandó a matar a Boliche y Boliche convenció al sicario dándole más plata para que matara a Cura, lo cual ocurrió. Esto pasó a principios de los años 2000 y cambió la vida para siempre para Jorge Luis Hernández, alias Boliche. Quien cuenta esta anécdota sobre alias Boliche es nada más ni nada menos que Gerardo Reyes, un muy reconocido periodista colombiano de investigación que lidera la unidad de investigación de Univisión. Gerardo Reyes es también autor de un libro sobre Alex Saab, este colombo venezolano, un empresario muy cuestionado, que fue capturado en el 2019 acusado de ser testaferro de Maduro en los Estados Unidos. Después de haber estado en prisión durante unos años, fue liberado sorpresivamente luego de una negociación con el gobierno de Biden y el entonces régimen de Maduro. Y regresó al país y fue nombrado ministro. Y luego de la operación que sacó a Maduro del poder hecha por los Estados Unidos, fue capturado. Y hoy, hasta donde sabemos, está recluido en una prisión en Venezuela. Alex Saab, barranquillero. Gerardo, al investigar la constelación de fichas que integraban el mundo de Alex Saab, fue que se encontró con dos nombres muy importantes que hoy vuelven a ser noticia. Y aquí quiero que retengan muy bien estos nombres: Alex Saab, Boliche y Abelardo de la Espriella, porque los tres tienen vasos comunicantes. Este libro no solamente plantea la historia de Alex Saab, sino también la historia de las conexiones de Alex Saab con Boliche y con el hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Pero antes de entrar en esos vasos comunicantes, contemos quién es Boliche y por qué hoy vuelve a ser noticia. Según la última revelación hecha por Gerardo Reyes, Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, tras años de colaborar con la justicia norteamericana, enfrenta unos cargos complicados en una corte de Tampa, en la Florida, por conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión. Al parecer, según reveló Gerardo Reyes, se le acusa de engañar no solamente a la justicia, sino de favorecer a narcotraficantes con promesas que no podía cumplir. Una acusación que de condenarlo podría significarle 40 años de prisión. Gerardo Reyes nos cuenta cómo fue que se encontró con la historia de Boliche y cómo la fue tejiendo. Sí, esta es una combinación de fuentes que conocían en esa época a Boliche y de un memorial muy largo y generoso a propósito de un fiscal a favor de Boliche, un fiscal de Nueva York que hace un recuento de la vida del informante de la DEA, del FBI y de otras agencias federales, y cuenta cómo él, después de este enredo que tuvo en Colombia. Hay que decir que Hernández venía de las entrañas del narcotráfico y del paramilitarismo, porque mandaba droga en lanchas por el Caribe y todo el producto de estas ventas iba a alguno de los frentes de las autodefensas de Colombia. Así que en ese memorial, combinado con esas fuentes, pude establecer que
Boliche decidió irse de Colombia, se presentó en la embajada de Estados Unidos, dijo que quería colaborar con el gobierno de este país y aparentemente le hicieron una entrevista que les dio buena espina y tan pronto llegó a Estados Unidos fue contratado como informante oficial por la DEA. Estuvo trabajando inicialmente en Fort Lauderdale y después, años después, 2 o 3 años, en 2004, 2005, se vinculó a una operación permanente que tenían montadas varias agencias federales en Estados Unidos para interceptar embarcaciones con droga en el Caribe. Ahí fue contratado, ganaba $9,000 mensuales. ¿Cuál era la relación de Boliche con los paramilitares? ¿Por qué no nos habla sobre eso? Bueno, él era como un portador financiero del paramilitarismo. Trabajaba directamente con Mancuso, con quien también tuvo una disputa. No estoy seguro si es la misma disputa de César Cura, pero a él se le ha vinculado también a Mancuso. Corría el año 2000 y es en ese momento en que Boliche se entrega en la embajada de Estados Unidos después de asesinar a Cura y empieza a trabajar como informante en Fort Lauderdale. En el 2004 le va mejor y lo contratan en una operación fija llamada Operación Panamá Express, que tenía que ver con la interdicción de barcos con droga en el Caribe. Ahí Boliche se puso $9,000 mensuales. Sin embargo, en el 2008, como bien lo va a contar aquí Gerardo Reyes, quien ha seguido paso a paso la vida de Boliche, cae en desgracia ante la DEA. Aparentemente se distanció del agente encargado de él, que estaba enfurecido porque Boliche dio unas declaraciones en la radio de Colombia, pero por algo más grave, identificó a un informante. Esto no está probado, es algo que está en los documentos judiciales como algunas de las hipótesis de lo que originó ese distanciamiento de él de la agencia de la DEA. Total, él debió salir de Tampa, intentó volver a trabajar como informante en Nueva York, pero el agente que lo tenía entre ojos, el agente de Tampa, mandó un mensaje a Nueva York y le dijeron, este señor es un traidor, no puede continuar trabajando con nosotros. Y ahí volvió a dar un giro de 180 grados su vida porque le tocó, se quedó sin estatus migratorio y le tocó irse a Venezuela. Boliche se va para Venezuela en el 2009, pero ingresa ilegalmente a los Estados Unidos en el 2010. Pero en el 2013, un oficial de Marine Corps lo extorsiona. Boliche regresa, logra convertirse otra vez en un informante porque infiltra a un funcionario del Pentágono que quería extorsionarlo. Boliche, muy astutamente, le reporta esto a la DEA o al FBI, no recuerdo muy bien. Dicen, este señor me está extorsionando y además le cuenta que meses después le cuenta que este señor le está proponiendo a él hacer un asalto a unos narcotraficantes para robarles un dinero que él sabía que tenían producto de la venta de una droga aquí en Estados Unidos. Boliche se presta para eso, pero por supuesto le dice a la DEA que este señor está en ese plan. A propósito, hay una cosa bastante insólita porque este señor del Pentágono le prometió que le hacía un recibo por la plata que él iba a recibir, cosa que no se ve en el mundo del narcotráfico, que firmen un recibo. Total, montan la operación, el hombre cae, es condenado y viene la resurrección de Boliche y vuelve a lo que más le gusta, que es eso, el ser informante. Alguna fuente me decía que Boliche es como la versión
del siglo XXI de Baruch Vega, el famoso fotógrafo que convencía a narcos para traerlos acá, con la diferencia, pues parece que los cobros han bajado. Antes cobraba, Baruch Vega cobraba 2 millones por narcos, este señor cobraba un millón. Total, él empieza a trabajar y años después se vincula entonces a la oficina de la Espriella. Y se convierte poco a poco en uno de los paralegales o asistentes legales de bufetes de abogados de Miami, de abogados de narcos. Se convierte tal vez en uno de los más conocidos, y que aquí se conoce como paralegal a una persona que trabaja para una firma de abogados, le dan una comisión por clientes que consigan, puede visitarlos en las cárceles y en las cárceles y hablar en nombre del abogado de acuerdos y de cosas a las que pueden llegar. Eso es lo que lo mete en líos años después. Pero básicamente el papel de Boliche en la oficina de abogados de la Espriella estableció en 2018, sin tener licencia de abogado, pero aparentemente se puede, una oficina en Miami, y Boliche se convierte, de acuerdo con las fuentes que he consultado, como en el guía de la Espriella después de su aterrizaje en Miami, donde compra una casa, compra un apartamento y funda esta oficina. Y cuando digo un guía, es no solamente un guía que algunas veces le manejaba, sino que lo va introduciendo en ese mundo de los abogados de narcos, los informantes, los agentes que trabajan en esos casos. La relación entre Boliche y Abelardo de la Espriella no fue una relación que se mantuvo oculta, ni más faltaba. Hay incluso fotos que así lo demuestran, pero ¿cómo sería de real la relación que hasta Vicky Dávila, en su famosa entrevista con Abelardo de la Espriella, le pregunta por su relación con Boliche? Y miren lo que responde. Cuando yo le menciono a Jorge Hernández, alias Boliche, ¿qué se le viene a la cabeza? Un informante de la DEA, al que conocí por la DEA en la oficina de un abogado norteamericano. Algunos están pensando que como le acaban de ampliar los cargos porque está preso en los Estados Unidos, que le va a salpicar la campaña a Abelardo de la Espriella. ¿Qué les dice a esas personas? Vicky, no tengo nada que ver con eso. Es que por eso, pero contésteles. El mismo cuento me lo inventaron cuando Jorge Luis Hernández tuvo un lío en Estados Unidos por el tema de SAP. Y ya de eso han pasado 5 años y no pasó nada de lo que dijeron que iba a pasar. Las responsabilidades son individuales. Yo respondo por lo que hago yo. Le preguntamos aquí en A Fondo a Gerardo Reyes si realmente era cierto lo que decía Abelardo de la Espriella sobre su relación con Boliche, que había sido una persona pues como que sin mucha importancia cuando él llegó a Miami. Y miren lo que respondió. De la Espriella, en una entrevista reciente con Vicky Dávila, lo presentó a Boliche como una persona que como que habría sido una personaje de paso en su vida. Pero yo creo, por los testimonios que he recogido, que Boliche se convirtió en una persona muy importante para Abelardo, y tan importante que le llevó uno de sus más lucrativos contratos, como fue el de Alex Saab, el empresario colombiano, quien Estados Unidos señala como testaferro de Maduro. Fue a través de él en que se logra esa relación, y de la Espriella empieza a representar a Saab. Después de reencaucharse ante la DEA y de empezar a vivir una segunda vida, Boliche conoce a Bruce Bagley, un profesor que fue profesor de ciencia política en la Universidad de los Andes, mi profesor, un experto en narcotráfico y en la lucha contra el narcotráfico, que empezó a ser
invitado en todos los foros internacionales y que se convirtió en una voz muy importante cada vez que se hablaba de los carteles de Colombia. Como bien lo ha establecido el propio Gerardo Reyes, Bruce Bagley conoce a Boliche en momentos en que él estaba tratando de sacar adelante su asilo, en momentos en que él estaba tratando de sacar adelante su asilo. Una vez había vuelto de manera ilegal a los Estados Unidos. Ahí es donde se encuentran y se conocen. Y en ese momento a Boliche lo está defendiendo un abogado que se llama Rick Díaz, quien según Gerardo Reyes se hace socio de la Asprilla. Y ese podría ser el abogado a quien se refiere a Abelardo cuando le explicó a Vicky cómo fue que conoció a Boliche. Bruce Bagley se convirtió en un académico a que lo invitaban el gobierno federal y los gobiernos estatales a dar conferencias sobre las tendencias del narcotráfico, pues, y en esa relación se genera toda clase de intercambios de información. Me imagino que de esa manera él estaba también enterado, porque era impresionante, María Jimena. Uno hablaba con Bruce Bagley y él, en ese acento bogotano gringo que tenía y esas carcajadas que daba celebrando sus propios chistes medio despeinado, uno quedaba impresionado con lo actualizado que estaba él. Incluso se sabían los apodos de los narcos, de los sicarios. Estaba muy enterado por esa ventaja. Estaba en contactos con narcos, ahora lo explico por qué, y estaba en contacto con los servicios de inteligencia y agencias federales de Estados Unidos. Su contacto con los narcos se derivaba de lo siguiente. Él se convirtió en un testigo experto en las cortes federales para tratar de que los narcos que estaban colaborando no fueran deportados, extraditados a sus países y se acogieran a una ley antitortura en Estados Unidos que proteja a la gente que está acá para no ser deportados a sus países de orígenes porque corre el riesgo de ser torturado o asesinado. Y entonces los narcos lo contrataban para que declararan en su favor en estas cortes. De hecho, cuando uno de los agentes de la DEA se empeñó en que Boliche no tenía sustento, la petición de derecho de asilo que estaba haciendo Boliche para quedarse acá no tenía sustento, Boliche utiliza a el profesor Bagley para que declare en su favor de que si hay condiciones para que él pueda correr riesgos en Colombia si es regresado, y ahí entonces se genera esa relación que ya después los mete a ambos en un lío. Y ahí no solamente pues conoce a Bagley, sino que a Boliche lo defiende Rick Díaz, quien se hace socio de la Asprilla, del bufete de la Asprilla. Y eso todo lo ha publicado usted. ¿Cómo es eso? Sí, el mismo de la Asprilla lo dice, aunque no menciona el nombre de Díaz, que él conoció a Boliche en una oficina de un abogado de Estados Unidos. Lo más seguro es que es Rick Díaz con quien representó a Saab durante, yo creo que más de un año, especialmente en conversaciones con la fiscalía. Boliche empieza en esta relación muy estrecha con la oficina de abogados y de las que hay una foto que se hizo viral y que reveló Gonzalo Guillén. Entonces, el SAP en esos momentos tenía mucho miedo de que el gobierno de Venezuela se enterara de que él estaba en un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Le parecía que era un riesgo y entonces decidió que los honorarios, presuntamente, que tenía que pagar a sus abogados en Estados Unidos, ya Rick Díaz no estaba allí, Sí, se no. debía hacer a través de terceras personas. ¿Y quiénes eran esas terceras personas? Bagley
y Boliche, que abrieron cuentas bancarias para recibir ese dinero. Bagley cobraba una comisión, después sacaba el dinero y se lo pasaba a una cuenta de Boliche. Estando en esas, el FBI se da cuenta del negocio y le cae otra vez a Hernández y le dice, ¿qué está pasando acá? Y Hernández una vez más dice, tranquilos, sí está pasando algo, pero yo colaboro, e infiltra al profesor Bagley y lo hace, lo graba, y en la grabación, en las conversaciones, logra ponerlo a decir que él sabe que el dinero que viene de SAP es producto de la corrupción, es un dinero sucio y por lo tanto hay una complicidad necesaria. Ambos, tanto Bagley como Boliche, son acusados. A Boliche le dan pena cumplida, no tiene que ir a la cárcel. A Bagley lo condenan. Entonces, ahí, ese es uno de los episodios más misteriosos que yo creo que le producen mayor dolores de cabeza al candidato de la Espriella, porque cuando yo escribí el libro sobre Alex Saab en el 2020, le pregunté quiénes fueron finalmente los beneficiarios de esos 2.8 millones que se tramitaron a través de las cuentas de Bagley y de Boliche. Y él nunca me dio una explicación convincente y todavía lo estoy esperando, aparte de las preguntas que le hice sobre su relación con Peñarredonda, que ya hablaremos de eso. El caso es que tanto Boliche como Bagley son condenados, pero los abogados no tienen ningún problema. Hay quienes dicen que es que los abogados pueden recibir plata de narcotraficantes y si no está ese narcotraficante en la lista de la OFAC, no hay ningún problema. Y el caso es que no se le abrió ningún proceso a Abelardo La Espriella, que era su abogado en ese momento, ¿no es verdad? Yo no tengo manera de probar si se abrió o no se abrió, si los agentes que investigaron este caso lo interrogaron a él y a otra abogada que recibía también dineros por honorarios. Esa parte nunca se ha aclarado. Y hay una cosa curiosa, María Jimena. En este memorial muy positivo que hace el fiscal de Nueva York para que le rebajen la pena a Boliche por lavado de dinero, el lavado que hizo con Bagley, el fiscal cuenta este episodio, el de los pagos, Sí. pero en el punto en el que se identifican a los beneficiarios finales, está tachado, está, como dicen aquí, redacted. O sea, no se saben, ¿no? Y eso pues deja que pensar, ¿no? ¿Por qué lo tacharon? ¿Por ¿A qué? quién están protegiendo? Muchas preguntas que todavía no se han resuelto. Eso coincide con la llegada de, digamos, durante el periodo en que él es el abogado de Alex Saab, que es entre el 2013 y el 2019, ¿sí? Coincide también con la llegada de Abelardo La Espriella a establecerse en Miami y con la apertura de su oficina en el 2018. Aquí lo explica muy bien, pues, el periodista Gerardo Reyes. Sí, de acuerdo con el propio de la Espriella en un comunicado que sacó cuando fue designado como agente corrupto su cliente Saab en la OFAC. En un comunicado en 2019 él dijo que él era abogado de SAP desde 6 años antes y explica que lo representaba en casos de unas textileras de la familia en Colombia. Alrededor de 2015, Abelardo empieza a establecerse en Miami, compra propiedades, creo que primero un apartamento, después una casa en Coco Plum. Su esposa viene, tiene 2 hijos aquí en Miami y en 2018
abre una oficina de abogados para atender casos en particular de extradición. Y ahí es donde usted dice que es cuando Boliche se convierte casi en el guía de Abelardo para entrar Para entrar en ese mundo de los abogados de narcos, los agentes, los informantes y todo ese proceso de negociación para bajar la pena y hacer arreglos con los gobiernos. Ninguno de los abogados de la oficina de la Espriella acá, incluso uno que tenía licencia, eran abogados litigantes. Era básicamente una oficina de acuerdos hechos a través de Boliche. Y podemos también decir que es durante su mayor presencia, o durante este periodo, que es cuando se produce esta operación de Bruce Bagley y Boliche, en la que ambos reciben el dinero que según usted es el pago a los servicios de abogados de Alex Saab. Eso es lo que suponemos, porque digo que todo esto es una presunción, por lo que eso es un episodio que no ha sido aclarado. En la acusación por lavado de dinero, a Bruce Bagley se decía que esos dineros no decían que iba para los abogados, esos son dineros mal habidos, dineros sucios de Saab que llegan a cuentas bancarias de Estados Unidos y por eso hay un interés de Estados Unidos ahí. Ya de que sean para los abogados, ¿no? Eso ya entra en el terreno de la especulación y de algunos indicios, pero eso legalmente no se ha establecido, que esos eran honorarios para los abogados. El caso, insisto, la pregunta, el gran interrogante abierto es ¿por qué los beneficiarios finales de esos dineros no fueron procesados ni investigados? ¿Y se sabe que no son ni Bruce Bagley ni Boliche los beneficiarios finales? No, Bruce Bagley cobraba una comisión del 10% por el lavado y Boliche le daban una comisión como paralegal. Pero el grueso del dinero enviado por Alex Saab no quedó en las cuentas ni de Boliche ni de Bruce Bagley. En unas cuentas eso fue a parar a alguien misteriosamente eliminado en el informe de el fiscal cuando toca este tema en la reconstrucción de la vida de Boliche. Y usted, en una de las preguntas que le ha hecho a Abelardo Lasprilla a lo largo de esta investigación que no ha respondido, la de si él sabía que mientras él era abogado de Alex Saab, pues estaba enviando subrepticiamente esta cantidad de dinero para que fuera recogido por dos alfiles que eran Bruce Bagley y Boliche, que era una persona a la que él conocía. Le hice la pregunta en otro sentido, ¿qué sabía él de todo esto y en forma general? Y su respuesta fue, yo no tengo ningún negocio con Boliche, yo he actuado correctamente, he declarado los dineros que recibí por la representación de Saab y de Pulido, su socio narcotraficante. Sin embargo, la historia de Boliche no para acá. En el 2019, luego de todo lo que sucede con Alex Saab y con Bruce Bagley, resulta que termina infiltrando un esquema de corrupción de un agente supervisor de la DEA y se vuelve testigo estrella. Y resulta que por cuenta de esa operación, 2 agentes muy importantes de la DEA terminan condenados. Y la Fiscalía de Nueva York queda muy agradecida con Boliche. Es decir, a pesar de que lo encontraron recibiendo dineros non santos que nunca pudo decir para quiénes eran, con Bruce Bagley, Boliche volvió a caer parado. Boliche se reencaucha una vez más y se vuelve un informante, un testigo clave de un caso muy sonado aquí en Estados Unidos de corrupción de un agente de la DEA, John Costanzo, y de un exagente
de apellido Recio, que estaban sacándole dinero a los narcotraficantes con información confidencial de las agencias. El testigo clave en ese juicio es nadie más y nada menos que Boliche, que se infiltra allí y logra demostrar el negocio que estaban haciendo estos agentes. Y paradójicamente, uno de esos agentes es el encargado del caso de Alex Saab. Eso pone en peligro todo el proceso contra Alex Saab, porque el abogado de Saab acá empieza a presentarse en los juicios, en el juicio contra Bagley, porque asumen que sería una estrategia demoledora, y lo podría haber sido, que si se logra demostrar que uno de los agentes que estaba a cargo, el supervisor del caso, estaba metido en estos escándalos de cobro de dinero, eso iba a hacer caer el caso de Alex Saab. Y uno se pregunta, ¿será que por eso el gobierno de Estados Unidos al final lo desechó, lo envió a Venezuela como un desechable, porque sabía que si lo llevaba a juicio podría afrontar esas consecuencias? Y ahora uno se pregunta si esa devolución fue tan fácil. Eh, claro, a él lo usaron como moneda de cambio para liberar a unos norteamericanos que estaban presos en Venezuela, y uno se pregunta si eso ocurrió tan fácil fue porque el gobierno federal ya estaba un poco decepcionado de que se le cayera el caso, porque iban a acusar a la gente principal, la gente que manejaba el caso, de hacer cobros ilegales a narcotraficantes. Uno de los abogados de un equipo grande que tenía Saab cuando ya estaba preso acá en Estados Unidos, se presenta en la corte en Nueva York y empieza a seguir los detalles del caso contra Bagley, aparentemente con la intención de presentar una solicitud de nulidad del caso contra Saab, por lo que había de por medio un escándalo de corrupción de la gente de la DEA que manejaba el caso de Saab. En ese momento ya de la Espriella, al menos formalmente, había dicho que él ya no era abogado de Saab. Sin embargo, después de ese anuncio, empezamos a ver a un personaje que aparece ahora en escena, que se llama Daniel Peñarredonda. Aparece como el hombre de los contactos exteriores de Saab cuando está preso acá y cuando lo mantienen en una isla frente a África, esperando para traerlo a Estados Unidos. Él se convierte en un hombre clave de las comunicaciones y la defensa. Ese señor, Daniel Peñarredonda, era uno de los hombres de confianza de la Espriella. De la Espriella ha dicho en entrevistas que él lo crió profesionalmente, que lo descubrió y que se convirtió en un muy buen amigo de él, Daniel Peñarredonda. Y hasta hoy, la primera persona que habló de Daniel Peñarredonda realmente en los medios fue la entonces candidata Vicky Dávila, que denunció que Peñarredonda estaría hoy siendo asesor de la esposa de Alex Saab y de otros asuntos de Alex Saab en Venezuela. ¿Eso es así? ¿Usted qué ha podido constatar? Hasta ese punto no quisiera especular, no he avanzado en ese punto, pero digamos que Peñarredonda fue el que le dio la bienvenida a la libertad a Alex Saab en la cárcel aquí en Miami. ¿Cuánto le comunicaba él de la Espriella de lo que estaba pasando con Alex Saab? No sé, pero formalmente de la Espriella había dicho en un comunicado que él ya no tenía nada que ver con la defensa de Alex Saab desde el momento en que fue encausado aquí en Miami. Pero Peñarredonda sí trabajaba con Abelardo de la Espriella en ese momento, ¿o no? Pues en el 2020, cuando
empieza la nueva conspiración que vamos a explicar ahora, la nueva confabulación en la que participa, según el gobierno de Estados Unidos, el propio Boliche. Eh, Ujú. Daniel Peñarredonda era uno de los hombres clave de la oficina de abogados de La Espriella, y un documento de la Cámara de Comercio de Bogotá de 2024, si no estoy mal, refleja que tenía acciones, pocas, pero tenía en la oficina de La Espriella. No significa eso que estuviera trabajando hombro con hombro con De la Espriella, porque él abrió otra oficina, y una de las preguntas que nunca me respondió De la Espriella para las nuevas publicaciones sobre el caso de Boliche es: ¿cuándo dejó de Daniel Peñarredonda la oficina en Bogotá? Y tengo entendido que La Silla Vacía publicó todo un organigrama de las sociedades de La Espriella, y en otras aparecían también como socios, pero para ser claros, no sé si eso en los últimos meses cambió. Y ahora vamos a la última noticia y la última investigación que usted ha contado, y es que Boliche vuelve a ser encausado. Y esta vez, pues porque le pidió plata, o sea, extorsionó a unos narcos. Bueno, de acuerdo con la acusación, Boliche se presentaba ante los narcotraficantes o sus familiares y les pintaba un panorama muy positivo frente a las expectativas de penas. Entonces ofrecía casa por cárcel, les decía: ustedes no van a pagar tanto, yo me encargo de eso, eh, este, y cobraba un promedio de $1 millón por cliente. Él hablaba en nombre de sus abogados, y el gobierno de Estados Unidos, a través de las quejas de los propios narcotraficantes, se entera de esas ofertas y concluye que esas son promesas falsas. Además, lo acusa de montar positivos, es decir, buscar terceros que colaboren con el acusado para él ganar indulgencias y bajar sus penas en Estados Unidos. Todo eso lo empaca la Fiscalía de Tampa en un encauzamiento contra él, y en ese encauzamiento se menciona que hay esta es una figura muy del derecho de Estados Unidos, un coconspirador no acusado. ¿Qué significa eso? Una persona que a quien el gobierno le ha dado inmunidad, a pesar de que es un cómplice del acusado. Entonces yo comienzo a averiguar quién podría ser esta persona. La abogada de Boliche menciona, dice que es un abogado colombiano de una oficina muy conocida que tramita extradiciones, y a través de fuentes logro establecer que ese cómplice era Daniel Peñarredonda, quien podría ser incluso testigo del gobierno contra el propio Boliche. ¿Y por qué? Porque el gobierno considera que él sabía de todas estas negociaciones que estaba haciendo Boliche, porque cuando los narcos no podían pagar, pues les pedían camionetas, casas, propiedades, joyas, y que en ese proceso habría participado, habría tenido algún conocimiento el abogado Daniel Peñarredonda. ¿Usted ha hablado con Daniel Peñarredonda? No, él tampoco me respondió las preguntas, pues la básica, cómo llegó usted a este punto, y otras que pedían detalles de cómo, básicamente, de cuál era su posición frente a esos señalamientos. Y hasta el día de hoy, eso fue en marzo o principios de abril, que envié la carta a él, y se la envié también un cuestionario de La Espriella, porque a ver, yo quería saber si De La Espriella, de alguna manera, por ser socio de la misma firma, tenía conocimientos de estos casos en los que Boliche estaba prometiendo algo que no debía
prometer y si él había derivado algún beneficio económico, que es obvio que cuando una firma de abogados tiene estos clientes y uno de sus abogados está trabajando con un informante, deriven algún tipo de beneficio, comisión económica por la representación de ellos. Continúo esperando la respuesta, no he recibido respuesta. Todo esto lo que plantea es, claro, queda, digamos, esta noticia tiene una relevancia muy especial porque evidentemente que casi que todos los caminos conducen a Abelardo de la Espriella. Una cantidad de preguntas que no ha respondido. No le ha respondido a usted, Gerardo, y tampoco, pues, a muchos periodistas colombianos porque él tampoco da entrevistas, concede como especies de conversaciones, pero no, nunca ha ido ni a un debate ni a una entrevista. ¿Usted diría que él como candidato tendría que absolver pues estos interrogantes y los defíname como en 3 o 4 importantes interrogantes que debería contestar Abelardo de la Espriella? Bueno, el primero, que es del pasado, es qué papel jugó él en todo el proceso en el que resultaron condenados el profesor Bruce Bagley y su paralegal Bolich, ¿no? Esa es un interrogante ahí abierto. Y en cuanto a los nuevos episodios, eh, y que las preguntas están en el cuestionario que yo le envié y que me certificaron que lo habían recibido, es cuánto sabía él de lo que estaba haciendo Peñarredonda con los narcotraficantes que ahora se convierten en testigos en su contra, como si hubo algún beneficio en caso de de que esos narcotraficantes fueran clientes de su firma, si hubo algún beneficio, si alguna de las camionetas, de los vehículos que entregaron terminaron al servicio de la firma, o si hubo una comisión por parte reportada por Daniel Peñarredonda a esta oficina. Esas son algunas de las preguntas más importantes y que todavía no me ha respondido. La vida de la Espriella cambió intempestivamente. Él estaba muy bien establecido acá, tenía sus hijos en los mejores colegios de esta ciudad, había sacado un ron llamado Defensor y de la noche a la mañana decide irse a vivir en Italia y tiempo después a renunciar a la profesión que demostró que quería más, que era la de derecho, y establecerse en Florencia, si no estoy mal. Esa es otra etapa de la vida de él que yo no he visto cómo la explica, ¿no? Ese rompimiento intempestivo con una vida muy buena que llevaba acá y después con su propia profesión. ¿Qué lo llevó a él a tomar esas decisiones? Yo le respondo esa sí se la puedo responder. No sé si, pues porque él quería llegar a ser presidente de la República. Pero en el tiempo en el que salió de Miami, no creo que estuviera tan presente su aspiración a ser presidente. Era un tiempo que renunció a la defensa de SAP. Eh, y no creo que en ese momento fuera tan urgente esa aspiración. Ya después sí, ¿no? Pero ¿a usted le pareció sorprendente que él se fuera a Italia, se volviera italiano y un día empezó a sonar su nombre en ciertos círculos diciendo que él quería ser presidente y se estaba preparando para ser realmente el nuevo amo de la derecha en Colombia? No, puede ser un proceso natural de ansias de poder y todo eso, pero no. Bueno, hay que agregar otro dato. De la Espriella es ciudadano de Estados Unidos. O sea, esa era otra ventaja que él tenía acá. Todo el escenario demuestra que la decisión de irse a Italia es de alguna manera
chocante en el sentido de que de que todo estaba bien acá. Yo he hablado con gente cercana que decía que él estaba feliz acá, sus hijos estaban aprendiendo inglés y de pronto irse a Italia los dejó a ellos pensando, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? Era sorprendente, él tenía todo, tenía una casa muy bonita acá y tenía todo para continuar su carrera exitosa en su profesión, y en un lugar muy cercano a 3 horas de Bogotá y rodeado acá también de colombianos y trabajando para una oficina que tenía todos estos clientes que estaban dispuestos a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. No era un abogado, digámoslo, polémico, controversial, incómodo para el gobierno de Estados Unidos. Al contrario, estaba facilitando, incluyendo a SAP, las negociaciones con los agentes. Y de la noche a la mañana llama a sus amigos desde Italia y les dice que ya no le gusta Miami. El juicio a Boliche se va a definir en agosto de este año. Estaba programado para mayo. La semana pasada el juez del caso dijo que no estaba todavía lo suficientemente maduro para ir a juicio el caso. Y ahí pues vamos a enterarnos de muchas cosas, de cómo la defensa de Boliche, y esto hay que decirlo, está alegando que lo que él ofreció es afín a los principios de los abogados que le presentan panoramas distintos a los acusados. Es decir, que él no se extralimitó en lo que prometió. Tiene una abogada de acá de Miami que ha presentado e insistido, y el gobierno ha sido cuestionado por la abogada porque no ha presentado las pruebas específicas de las declaraciones de Boliche. O sea, las frases, las supuestas amenazas que utilizó Boliche para sacarle dinero a estos narcos. Eso en desventaja del fiscal. Ya el juez fue perentorio, le dijo, tienen que traer esas pruebas, y es una de las razones por las cuales se fue postergado el juicio en Tampa. ¿Y sabemos si Peñarredonda va a estar ahí como testigo? No. Es lo más seguro, es lo que nos han dicho las fuentes, que podría ser uno de los testigos en el proceso. A propósito, Boliche enfrenta 2 cargos, uno de lavado de dinero y otro de un fraude electrónico, que aquí lo llaman wire fraud, que es la utilización de los sistemas de comunicación de Estados Unidos, los giros postales, la banca, etcétera, para tramitar dineros de origen ilegal. Esos son los 2 cargos que está afrontando. Y al principio de este mes le ampliaron esos cargos y agregaron a un nuevo acusado. Esta historia, como dicen por ahí, continuará, porque está lejos de acabarse. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.